Sabiduría es la habilidad de poner por obra lo que Dios me acaba de enseñar. ¿Se entiende? Entonces, dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Qué maravilloso que es nuestro Señor, mi hermano. Aquí el Señor nos enseña principios que harán que nuestra vida sea indestructible. No porque si aplicamos estos principios no vamos a atravesar por momentos tormentosos, difíciles. No. Lo que Jesús está diciendo es: el que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que construye, que edifica su casa sobre una roca, que a pesar que en algún momento le toca enfrentar vientos, que las lluvias den con ímpetu contra esa casa no va a caer. Pero no va a caer no porque el material de la casa en sí se puede jactar de ser indestructible. Lo que hace que esa casa no caiga es el fundamento. Y el fundamento, Jesús lo dice, que se pone basado en, primeramente, detectar cuál es el fundamento que hace que mi casa sea indestructible y que ningún viento contrario la pueda derribar. Bueno, el fundamento es Cristo. Él es la roca eterna. Él es la roca indestructible. Ahora, escuchen, pero ¿qué significa poner el fundamento? Bueno, poner el fundamento es discernir que Cristo es el fundamento, pero ahora yo necesito comenzar a edificar. ¿Y cómo la edifico? Bueno, edifico sobre la enseñanza. El que oye estas palabras, fuerte, a ver, el que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Entonces, la fe sin obras claramente está muerta. La fe es la construcción de principios que Dios nos imparte en su palabra. Ahora, claramente cuando uno echa un vistazo a la sociedad de nuestros días, uno se da cuenta que vivimos en una era donde hay mucha gente arruinada espiritualmente, arruinada emocionalmente, arruinada familiarmente. Dígame si no es así. Yo sé que casi todos nosotros logramos ponernos la máscara de que todo está bien. Y yo sé que claramente, viste, a veces uno se pone esa máscara del todo va bien, ¿cómo te va? Estoy bien. Pero no es que muchas veces lo hagamos porque somos malas personas o somos unos hipócritas de alto nivel. No, a veces porque no tenemos las ganas de andarle, por ejemplo, dando explicaciones a nadie, porque tampoco queremos que la gente nos tenga lástima, o porque tampoco queremos que la gente indague en algunos sectores de nuestra vida donde claramente en algún momento, cuando me quise abrir, alguien, lejos de sacar la mugre debajo de la alfombra, lo que hizo fue poner más veneno allí. Así que hay cosas que yo no toco, que yo no abarco. ¿Cómo está? ¿Está todo bien? ¿Está todo perfecto? Soy súper feliz, la vida me sonríe. Pero hay mucha gente, hay gente que realmente le va así, pero el común denominador de los casos es cuando regresan a casa, se miran al espejo, se dan cuenta que hay un vacío, que claramente no lo van a compartir con nadie, pero hay una situación que debe ser arreglada en su vida. Hoy día tenemos una sociedad airada, una sociedad que claramente está pasando por momentos muy difíciles. La familia, las mujeres, los hombres, solamente tienes que ver su semblante. Tienes que ver ese vacío que llevan por la vida y no saben cómo solucionar esa situación. Y acá Jesús
nos da la pauta, nos proporciona los principios que harán que nuestra vida realmente no acabe arruinada. No acabe arruinada. Dios no nos diseñó a nosotros para que convivamos con la ruina. Dios nos diseñó para que seamos indestructibles, más que vencedores en Cristo Jesús. Ahora, note ustedes que el Señor en ningún momento dice que el que oye estas palabras y las hace, eso provocará que ningún viento contrario venga sobre su vida. No. Porque en el Señor, en Cristo, no somos intocables. Somos indestructibles. Ahora, ¿a qué se refería Jesús cuando dijo el que oye estas palabras y las hace? Acá leímos la recta final del capítulo 7 del libro de Mateo. Pero claramente este es un sermón que ha marcado la historia de no pocos creyentes a lo largo de la historia. En este sermón el Señor proporciona entre 25 a 30 principios que cuando llega ya al epílogo de esta predicación, el Señor dice, bueno, el que oye estas palabras que yo acabo de decirle y las hace, esa persona construye su casa sobre la roca y eso hará que pues sea indestructible. ¿A qué se estaba refiriendo? Bueno, a los principios que Jesús imparte en ese sermón que comúnmente suele denominarse como el Sermón del Monte. Y el Sermón del Monte comienza en el capítulo 5. Todo el capítulo 5, todo el capítulo 6 y todo el capítulo 7, Jesús enseña principios que harán que nuestra vida permanezca de pie ante las tormentas que nos toca enfrentar en la tierra. Y Jesús comienza en el versículo 5, y no es casualidad que Jesús, porque usted tiene que siempre entender que el Señor, cada vez que decía algo, no lo hacía para llenar un espacio, para rellenar un párrafo, o por decir, pues, básicamente tengo que decir algo y tengo que rellenar la prédica. No. Cada vez que el Señor hablaba, uno tiene que tener en cuenta en qué momento lo decía, por qué lo decía. Y si Jesús dice, el que oye estas palabras y las hace, le comparará a un hombre prudente, uno debe ir a la introducción de ese mensaje porque acabamos de leer la conclusión. Y no es casualidad que Jesús comience con estas palabras. Noten ustedes lo que Jesús dice, cómo comienza su sermón Jesús. Jesús comienza diciendo, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, primer principio para que nuestra vida sea indestructible. Noten ustedes, no es casualidad que Jesús dice este principio. Jesús comienza su enseñanza diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Claro, por lo general la gente no logra asimilar del todo a qué estaba haciendo alusión Jesús. ¿A qué se refería Jesús? ¿Estaba Jesús hablando de una pobreza material? No, porque claramente Jesús está diciendo los pobres en espíritu. Está hablando de algo mucho más profundo que la ausencia de algunos bienes materiales. Jesús está hablando directamente a la soberbia espiritual e intelectual. Claramente Jesús dice, si yo no logro extirpar de raíz la soberbia del corazón de los hombres, de la humanidad, es imposible que me escuchen. Usted se va a dar cuenta que por característica, la persona que tiene una tendencia a la soberbia, al orgullo, a la altivez, tiende a menospreciar lo que Jesús pueda enseñar. En todo caso, si en algún momento quiere adoptar la fe para su vida, es una persona que por lo general suele poner a Dios debajo de sus decisiones, no arriba. Es decir, bueno, mira, yo voy a creer en Dios, pero Dios se tiene que adaptar a lo que yo decido, Dios se tiene que adaptar a mi modo de vida, yo no tengo que corregir nada, en todo caso que Dios se conforme con que yo crea en Él. Bueno,
esa es una actitud de soberbia. ¿Qué fue lo primero que atacó el diablo en la vida de Adán y de Eva? La soberbia. Despertó en ellos el deseo de querer independizarse de Dios, de que tomen decisiones fuera de lo que Dios había establecido. Y noten ustedes que la serpiente, de una manera muy astuta, le dice a Eva: no van a morir si ustedes comen del árbol de la ciencia del bien y del mal. Noten ustedes que es interesante, por favor, no se pierdan lo que voy a decir a continuación. No se crea usted el cuento de que ellos comieron una manzanita muy brillosa de color roja. No, habían dos árboles, el árbol de la vida, que es Cristo, y después estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal, que es el árbol de la soberbia. ¿Y por qué usted dice, pastor, que es el árbol de la soberbia? Es el árbol de la soberbia porque claramente el Satanás le dice por medio de la serpiente a Eva: lo que pasa que Dios sabe que el día que coman de ese árbol serán como Él. ¿Y a qué se refería con serán como Él? Bueno, ustedes sabrán el bien y el mal, y es decir, ustedes determinarán lo que está bien y lo que está mal. Escuche esto, que es profundo lo que le acabo de decir. El árbol de la ciencia del bien y el mal es cuando nosotros lo comemos y ahora ya no es Dios el que determina lo que está bien y lo que está mal en mi vida, lo que debo corregir y lo que no. Ahora soy yo el que determina lo que está bien y lo que está mal. Ahora soy yo el que determina lo que voy a hacer y lo que no voy a hacer. ¿Se entiende? La persona deja de vivir bajo la autoridad de la palabra y entonces se pone por encima de la autoridad de la palabra y se van creando un Dios a su imagen y semejanza. La persona comienza, como es un Dios que no puedo ver, pero que tampoco me puedo someter a la autoridad de su palabra, entonces yo confío en el Señor, yo creo en el Señor, pero ese Señor que yo me estoy haciendo en mi mente, ese Dios en el cual yo he decidido creer, es un Dios que debe aceptar las reglas de juego que pongo yo. Eso se llama soberbia intelectual. Pero también es la soberbia espiritual de aquellas personas que ponen a Dios debajo de su institución religiosa. ¿Qué fue lo que Lutero vio allá por inicios del siglo XVI en lo que se conoce como la Iglesia Universal, la Iglesia Católica? Él comenzó a ver que la institución había pasado a tomar un lugar preponderante por encima de la palabra del Señor. Es decir, la institución era infalible, el papado era infalible, y entonces ellos determinaban y corregían y guiaban la escritura a piacere. Ellos mismos decían: nosotros como institución tenemos autoridad sobre la palabra. No menos fue el caso de los judíos. Los judíos claramente habían adoptado una posición soberbia sobre la escritura, y Jesús se encuentra con un grupo religioso fragmentado. Estaban los fariseos, los saduceos, los escribas, los esenios, que eran tres escuelas de pensamientos teológicos que, si bien compartían la fe judía, pero tenían grandes problemas entre ellos. Pero claro, ellos se habían posicionado por encima de la escritura, por encima de la verdad, y habían adoptado cierto tipo de tradiciones, de costumbres que no tenían nada que ver con la escritura, no tenían nada que ver con la ley de Dios. ¿Se entiende? Pero la soberbia de ellos era que ellos se jactaban de ser los que monopolizaban la institución divina, por decirlo de alguna manera. Entendiendo esto, es muy importante y no es casualidad que Jesús comience diciendo: muchachos, si ustedes realmente quieren tener una vida indestructible, si ustedes realmente no quieren acabar arruinados, si ustedes realmente quieren llevar una vida bendecida, si ustedes realmente quieren llevar una vida llena del poder del Espíritu de Dios, llena de gozo, llena de provisión divina, deben entender que deben renunciar a la soberbia. Tienen que ser pobres en espíritu, y esa pobreza es la codependencia de la sabiduría de Dios. Un pobre en espíritu es aquella persona que sabe que sin Dios no
puede llegar a ningún lado. Es aquella persona que dice: Jesús es la vid y yo soy el pámpano. Apartado de Él no puedo llevar ningún fruto, apartado de Él. Pero claro, escuchen esto que es interesante. Cuando Adán y Eva deciden independizarse, cuando ellos logran tomar la enseñanza de Satanás, ellos no ven una repercusión inmediata de su mala decisión. Y esto, por favor, le pido por favor que esté atento. Cuando ellos deciden independizarse de Dios, cuando voluntariamente ellos son los que deciden qué está bien y qué está mal, ya no es Dios el que guía su vida, son ellos los que van dirigiendo su vida, y Dios, si los quiere acompañar, bien, y si no los quiere acompañar, también. Yo tomo mis decisiones en mi vida. A mí nadie me va a decir lo que yo tengo que hacer. A mí nadie me va a decir qué está bien y qué está mal, porque quien lo determina soy yo y no es Dios. ¿Qué pasa? Cuando Adán y Eva deciden aceptar la invitación de Satanás, ellos no ven una consecuencia inmediata. Ellos no ven que su vida se les arruinó inmediatamente. Hubo un proceso, porque Dios es lento para la ira y es grande en misericordia. O sea, nosotros debemos entender que a Dios lo podemos resistir por un tiempo, le podemos dar la espalda por otro quizás. Podemos nosotros al parecer tener éxito por un momento, ¿viste? Al final estos religiosos siempre me metieron miedo en la cabeza que si yo me independizaba de Dios iba a acabar arruinado, y al final, desde el momento en que decidí apartarme de la Escritura, apartarme de los principios de Dios, apartarme de la iglesia de Cristo, pues las cosas me comenzaron a ir mejor que antes. Ahora soy una persona libre, soy una persona feliz, soy una persona próspera, soy una persona que me va muy bien. Claro, el no tener una consecuencia inmediata de apartar nuestros pasos de la verdad escritural, de sacar el fundamento de nuestra vida, hace que nosotros agarremos confianza y digamos: al fin y al cabo me estuvieron manipulando todo este tiempo. Esta gente lo que hacía era que me adoctrinaba en el fundamento del miedo. Así son los religiosos, así son la gente que lo único que quieren es manipularte. Todo cambió en la vida de Adán y de Eva cuando se encontraron con la consecuencia. Y cuando se encontraron con la consecuencia, déjeme decirle que no fue muy grata la situación. Entonces, cuando uno comienza a caminar en esta verdad, uno se comienza a dar cuenta que lo que Jesús está diciendo acá es: muchachos, si ustedes construyen su vida sobre la roca, los vientos no podrán destruir. Pero si ustedes deciden construir su vida no en lo que yo les enseño, sino en su propia filosofía, ustedes van a comenzar a ver que cuando vengan los vientos no van a poder resistir. Ustedes son un material frágil. Y eso lo pudimos ver en el 2020. Como una pandemia que al final parecía ser un monstruo indestructible azotó las naciones de la tierra, y ahí nos dimos cuenta lo frágiles que somos. Ahí nos dimos cuenta que realmente no estamos preparados para luchar contra enemigos invisibles. Nuestro material humano no puede resistir una acechanza, un ataque directo de Satanás. Entonces Jesús pone como primer fundamento, como primer principio para que nuestra vida sea realmente indestructible es: muchachos, si ustedes quieren que el reino de los cielos sea parte de su vida, si ustedes quieren pertenecer a ese reino inconmovible, a ese reino eterno, a ese reino indestructible, a ese reino donde los valientes acceden y no hay demonio que los pueda destruir, no hay tormenta que los pueda derribar, si ustedes quieren pertenecer a ese reino, deben comenzar accediendo a él por medio de la humildad.
Y la humildad no es un mensaje que se enseña desde el micrófono. La humildad no es un gesto facial de apariencia. La humildad no es un trabajo de imagen en las redes sociales. La humildad tiene que ser del corazón y se expresa desde el espíritu. Jesús dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces hoy día tenemos asesores de imágenes por doquier, desde lo eclesial hasta lo político, hasta la farándula. Tenemos gente que van construyendo una humildad ficticia. Gente que te dice: mira, ante las cámaras tenés que poner esta cara, cuando se te enfoque de este perfil tenés que tener esto. Ahora vamos a estirar la mano y así queda bien la captura. Entonces, hoy día la humildad pasó a ser una estrategia humana para ganar credibilidad. No es algo que sale realmente del corazón. Porque cuando la humildad pasa a ser una herramienta en la cual de la cual yo puedo utilizar para poder llegar a mis metas personales, entonces ya deja de ser algo genuino. Jesús dijo: la humildad no es algo que se construye desde lo externo. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y eso provocará que sus almas encuentren descanso. Damas y caballeros, nosotros podríamos seguir avanzando por todo el Sermón del Monte, todo el capítulo 5, el capítulo 6, el capítulo 7. Pero debemos detenernos en el primer principio. Porque una persona que no aprende a ser mansa y humilde nunca estará predispuesta a recibir la palabra de Dios. Nunca se pondrá debajo de la autoridad de la palabra del Señor. Entonces, por más que después se enseñe todo lo que se enseñe, como no hay predisposición, entonces va a caer, se podría decir, en una tierra espinosa, en una tierra infértil. Hoy, más que nunca en la historia de la humanidad, y mire que me gusta estudiar la historia, pero creo que hoy en la actualidad, la soberbia está en su máxima expresión, soberbia espiritual. Hoy día, mi hermano, la soberbia está alcanzando niveles nunca antes vistos. Y usted lo puede ver en el semblante de aquellos que se autoprofesan ser hombres y mujeres de Dios. Te das cuenta por cómo actúan, por cómo proceden, por cómo se expresan. Y van gestionando su vida ministerial en la adulación de la gente. Se rodean de personas aduladores, nada más. Y si alguien en algún momento intenta, tratar de decirle que algo debe ser corregido inmediatamente: este es un rebelde, sáquenlo porque contamina todo. Claro, toda gente que te diga: wow, qué unción, qué manto, qué sabiduría, qué inteligencia, wow, qué... Cuando nosotros construimos nuestra estima rodeándonos de gente que solamente nos adule, claramente vamos a caer en las garras del narcisismo. Y eso, déjeme decirle, que es algo sumamente trágico. Por eso que Jesús, no es casualidad que comience diciendo: muchachos, si ustedes realmente quieren ser indestructibles, por favor, sean pobres en espíritu. Reconozcan que sin Dios no son nada. No es casualidad, mi hermano, cuando Dios quiso crear las especies del mar, ¿a quién le habló? Al mar. ¿Sí o no? Cuando Dios quiso crear la vegetación en la tierra, ¿a quién le habló? A la tierra. Pero cuando Dios quiso crear al hombre, se habló a sí mismo y dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Pero hay algo que todos nosotros debemos entender.
El mar, sin los peces, sigue siendo mar. Pero los peces, sin el mar, se mueren. La tierra, sin árboles, puede subsistir. Los árboles, sin la tierra, no puede subsistir. Dios, sin nosotros, sigue siendo Dios. Nosotros, sin Dios, no somos nada. La persona humilde no tiene problema en reconocer esto que acabo de decir, pero es un impacto para quien tiene un porcentaje elevado de altivez. En todo caso, si la persona es media humilde, va a decir, bueno, para 50-50. Acordate que la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. No, la Biblia no lo dice, la Biblia no lo dice. Los pobres en espíritu no son quienes no tienen nada materialmente hablando, sino aquellos que deciden desprenderse de la soberbia espiritual e intelectual. Son quienes humildemente se someten a la autoridad de la palabra de Dios. Dice Lucas, el historiador Lucas, dice algo sumamente relevante, haciendo alusión a lo mismo que acaba de hablar Mateo. Pero él lo presenta con otra introducción. Y mira lo que dice. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Dios no quiere que nuestra vida acabe en la más paupérrima ruina. Ese es nuestro Padre Celestial. Claramente esto no es un mensaje para que las personas ahora se llenen de temor y de miedo, porque si no obedezco a Dios ahora lo que me espera es la ruina. No, es una advertencia. No es un mensaje que lo que propone es llenarnos de miedo. Al revés, es un mensaje que lo que propone es llenarnos de sabiduría para evitar dolores innecesarios. Una persona no es mala porque trata de evitar que alguien caiga a un precipicio. O sea, si yo veo que alguien a ciegas va caminando y yo sé que a 20 pasos les espera se puede caer de un 10º piso, de un 2º piso, y yo voy y le digo, mira, ten cuidado por favor, que lo que se avecina es algo terrible, y yo trato de evitarle ese dolor. Yo no soy malo, no soy malo, al revés, sería malo si no le aviso. ¿Ustedes piensan que Satanás anda jugando a ser diablo? No, él es malo en serio, Satanás se aprovecha de aquellos que deciden independizarse de la autoridad de la palabra de Dios. El diablo lo que busca es, como león rugiente, ver a quién puede devorar. Él no se puede devorar a alguien que está viviendo en la palabra, que ama la palabra, que escucha la palabra, que obedece la palabra, que ora la palabra, que adora la palabra. No puede destruir a alguien que pone como fundamento de su vida la palabra. Él no lo puede destruir.
Entonces anda como león rugiente, te quiere arruinar la vida, te quiere arruinar la familia, te quiere arruinar la salud, te quiere arruinar la salvación, te quiere arruinar. El diablo es así, el diablo es perverso, es malo, no tiene misericordia, ningún tipo de bondad. El diablo es por naturaleza mentiroso, por naturaleza el diablo es soberbio, es altivo, él no reconoce a Dios como su autoridad. Sin embargo, cuando Dios se encuentra con alguien que quiere obedecerle, no deja que ninguna arma forjada de las tinieblas pueda prosperar contra aquellos que viven en obediencia a la eterna y siempre gloriosa palabra de Dios. El Señor dice: bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que entienden que hay que ser humilde, que hay que vivir bajo la autoridad de la palabra de Dios. Bienaventurados los que deciden poner a un lado sus conceptos de vida y se someten a lo que Dios determinó, por más que tal vez sea incompatible con lo que ellos miran o observan. Una vuelta escuché a alguien decir sumamente algo interesante y dijo: mira, cuando lo que Dios dice no es compatible con lo que tú crees, el equivocado eres tú. Pero vivimos en días en donde la gente trata de corregir lo que Dios dijo, y van saliendo cada vez más nuevas traducciones, que a la postre lo que intentan es quitar la esencia de la escritura. Y esto es de vital importancia que lo entendamos, porque vivimos en una sociedad donde, si todo sigue así, vivir bajo los conceptos de la palabra de Dios nos puede costar la cárcel. Y esto es sumamente interesante. Jesús dice: muchachos, ustedes quieren ser 3 veces benditos, que eso es lo que significa la palabra bienaventurados. Ustedes quieren ser 3 veces felices, sean pobres en espíritu. La persona que tiene esa condición se humilla y le dice: Señor, por favor, que tu palabra sea el centro de mi vida. Se postran, le dicen: Señor, por favor, que tu palabra penetre hasta lo más profundo de mi ser. Ya no quiero vivir de acuerdo a mis propios conceptos. Yo quiero vivir conforme a tu verdad, Señor. Que tu palabra rompa en mí lo que tenga que romper. Que tu palabra en mí alumbre lo que tenga que alumbrar. Pero por favor, Señor, no me dejes igual. Soy un pobre que necesita de tu alimento espiritual para subsistir. Señor, si tu presencia no está conmigo, si tu presencia no me llena, yo soy una persona que me seco. Eso es humildad. La persona que cuando toma decisiones y se equivoca tiene la gracia de ir a la presencia de Dios y decir: Señor, me equivoqué, fallé. La persona pobre en espíritu es una persona que jamás va a pensar que sabe mucho. Mira, cuando alguien realmente comienza a equiparse, a educarse, a formarse, a instruirse, uno se va dando cuenta que a medida que más sabe, el humilde dice: mientras más conozco, más reconozco que no sé nada. ¿Oyó lo que le dije? Porque la sabiduría no tiene límites, es eterna. Entonces una persona nunca puede jactarse de decir: bueno, yo no necesito tanto a Dios porque soy una persona que sé mucho. Ya esa actitud de pensar que sabemos mucho ya nos hace a nosotros entender que no sabemos nada, porque la persona que realmente sabe mucho entiende que no sabe nada.
Entonces, ¿cuántos quieren ser bienaventurados en todo lo que emprendan, en todo lo que hagan? A ver, levánteme la mano. Si pastor, a mí me gustaría ser bienaventurado en todo. Mira lo que dice la Biblia. Dice Santiago capítulo 1, versículo 19 al 25. Santiago 1, 19 al 25 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Es medio como que es la antítesis de lo que vemos en nuestros días. La gente es tarda para oír y muy pronta para hablar y muy pronta para airarse. ¿Sí o no? Mirá el que tenés al lado y decirle: yo sabía que Dios te iba a hablar. Dice: porque la ira del hombre, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid, a ver, ¿qué dice? Recibid ¿cómo? Con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces, voy a ir rápido, pero quiero comenzar con una pregunta en lo que voy a decir a continuación. ¿Me dejan hacerle una pregunta? Levánteme la mano los que me dejan hacerle una pregunta. Vamos a aprender entre todos, ok. ¿A cuánto le gustaría acabar arruinados? A ver, por ejemplo, si yo agarrase 10 personas, los llevo, ponele, a un 10º piso, ¿verdad? Los pongo bien pegadito a una baranda y les digo: muchachos, ¿ustedes creen en la ley de la gravedad? Quizás 5 de ellos me dicen sí, a lo cual yo tendría que preguntarle: ¿y ustedes saben en qué consiste la ley de la gravedad? Muchos me van a decir sí. Bueno, consiste en que lo que sube, la ley de la gravedad hace que descienda. O sea, no se puede mantener en el aire, a no ser que pase la línea invisible que se llama la ley de la propulsión, que es lo que mantiene a los aviones en la altura. ¿Se entiende? Hay una línea invisible, hay una ley que va desde el piso hasta un nivel que se llama la ley de la gravedad. Y después hay una línea invisible que pues uno la trasciende y se llama la ley de la propulsión, que eso te mantiene en el aire. Pero bueno, en un 10º piso no existe la ley de la propulsión. Claramente existe la ley de la gravedad. Ahora, 5 personas de ellos me dicen: no, yo creo que si yo me tiro, la ley de la gravedad es una ley. Y como es una ley, por más que yo la niegue, va a ocurrir. ¿Se entiende? La persona no puede decir: bueno, a ver, capaz que los otros dicen: a mí me parece que es una estigmatización la ley de la gravedad. A mí me parece que ha sido una ideología que se ha instalado por causa del patriarcado durante tanto tiempo. Y entonces básicamente me parece que lo han hecho con la única intención de que nosotros, la nueva generación, no descubramos que podemos volar. Entonces, claro, vos tenés esa situación y vos le decís: bueno, miren muchachos, yo soy un maestro de lo que son las leyes de la gravedad y la propulsión, y estamos en una altura donde no te vas a poder mantener en el aire. Claramente no vas a poder ser Superman y la Batichica. Así que necesito que entiendan que si ustedes deciden saltar al vacío, se van a reventar contra el piso y la ruina va a ser grande. 5 son prudentes y dicen: mirá, escúchame, a ver, aunque sea, déjame verificar. Y no lo voy a verificar con mi cuerpo. Tira una piedra y dice: bueno, pará, che, es verdad lo que está diciendo este. Ok, pero los otros 5 dicen: no, allá ustedes que no quieren nuevos horizontes, nuevos desafíos. Nosotros no creemos en la ley de la gravedad. Así que miren,
Claro, usted dirá, pastor, ¿y qué tiene que ver? La verdad que se te fue el hilo, laguna. Se te fue el hilo mal. Venías hablando de la pobreza de espíritu y ahora te metiste con la ley de la gravedad, pastor. No, yo hice la pregunta. ¿Cuántos quieren o les gustaría acabar arruinados? Bueno, nadie, a no ser que sea una persona que dice, yo amo la ruina. Es una sensación tan rica saber que voy de cabeza al piso y sentir como que el piso me hace... ¡Ay! Y después me miro al espejo y veo los chichones así. Yo digo, ¡ay! Hace mucho que no tengo un chichón. Bueno, a esa persona hay que pasarlo directamente, hay que pasarla al manicomio. Ahora, una persona que dice, a ver, yo me voy a mantener de pie ante la vida, seré una persona exitosa, seré una persona trascendente, seré una persona que logre cosas importantes y ¿sabes qué? Lo voy a lograr basado en el esfuerzo, en la resiliencia, ¿cómo se llama? Resiliencia. Lo voy a construir basado en el estudio profundo, en la automotivación, y yo lo lograré porque todo lo que me proponga lo voy a lograr, yo sí que además a mí la ruina, estoy enemistada con la ruina no puede tocarme a mí porque soy una persona educada, formada, una persona que intelectual estoy por encima de cualquier persona, soy una persona que hasta tengo tanta espiritualidad que le digo a Dios cómo debe actuar. Bueno, pasaría lo mismo que con esas personas que dijeron, ya vas a ver que nosotros podemos volar. Es una ley. Y la ley de la soberbia es como la ley de la gravedad. Te hace creer que vas a poder volar solo, pero el piso te hará entender que no era así. Por eso, esto es un mensaje, pastor, me parece que es muy fuerte lo que estás diciendo, porque me estás sentenciando a mí a que yo no puedo construir el éxito sin Dios. Exactamente, te estoy diciendo eso. Pastor, vos me estás diciendo a mí que lo que me espera por haberme independizado de la palabra de Dios, lo que me espera es una ruina catastrófica. No le has cerrado en una sola palabra. Basically es exactly. Si usted no entiende inglés, repent. Vos tenés que decir amén aunque no entiendas. Estoy cansado de hablarle a personas inmigrantes. Pastor en Hialeah contra los inmigrantes mañana en Telemundo. Vamos rápido. Lo que acabo de decirle durante todo este tiempo es la introducción al mensaje. Entonces, pastor, ¿cuáles son las consecuencias de la soberbia espiritual? ¿Tienen 2 minutos y lo vemos? 1. Vamos, diga conmigo, la soberbia espiritual nos expulsa de la presencia de Dios. ¿Qué experimentó Satanás ante esa sublevación que tuvo en el cielo? Ante esa soberbia que él instaló allá en la presencia de Dios. Dice la Biblia que Dios lo expulsó. ¿Qué pasó con Adán y Eva ante la soberbia? Fueron expulsados del Edén. La soberbia nos expulsa de la presencia de Dios. Dice así la Escritura. Salmo 138:6. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Mira lo que sigue diciendo Isaías capítulo 57, versículo 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con
A esto se refería Jesús cuando dijo bienaventurados los pobres en espíritu. A esto se refería Jesús. Dice, yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Segunda consecuencia de la soberbia espiritual. La soberbia espiritual nos aleja no solamente de la presencia, nos aleja de la bendición de Dios. La bendición de Dios reposa sobre quienes deciden ser humildes de corazón, mansos, y también sobre aquellos que deciden vivir bajo la autoridad de la palabra de Dios. Es interesante lo que le pasó a Nabucodonosor, porque en un momento determinado Dios decide bendecirlo, pero él toma la decisión errática de pensar que todo eso que él había logrado era producto de su propia capacidad. Y Dios le dice, mira qué bien, Nabu. Terminaste siendo un nabo. Claro, si usted no sabe lo que es nabo, usted no sabe lo que es hablar argentino. Nabo en Argentina se le dice a la persona que es tonta. Ahora voy a decir, este me salió más nabo. No es casualidad que nabo rime con Nabu. Porque en algún momento Nabu, se le subió la mostaza a la cabeza. Y comenzó a pensar que todo lo que él había alcanzado era producto de su propia capacidad. Y vamos a leer porque esto es interesante. Dice, todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor al cabo de 12 meses. Paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real? A ver, ayúdeme. Pero mire qué atrevido este muchacho. Con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad. No, pero este parecía argentino en vez de babilonio pero mira lo que dice la Biblia ahora. Dice, aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. Diga conmigo, ay. A ti se te dice, rey Nabo, el reino ha sido quitado de ti. ¿What? Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabo. Y fue echado de entre los hombres y comía hierbas como los bueyes, y su cuerpo se mojaba como el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila. Imagínate, ahí no se podía hacer balash ni balotage, nada. Ahí no se pudo poner ni queratina, nada, mi hermano. Y sus uñas tampoco se la podía hacer en los chinos, ¿entiendes? Y sus uñas como la de las aves. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, ahí lo dije bien, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Toda persona que pone su mirada en sí mismo pierde la razón, pero cuando alzamos los ojos al cielo, la razón nos es devuelta siempre. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y entonces dice, y alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados
como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga: "What are you doing?" Y si es medio orgulloso: "What's wrong with you?" Exacto. Si quiere aprender un inglés más básico: "¿Qué bolón, tiburón? ¿Qué haces? ¿Qué vuelta?" En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, ya conmigo, yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Hermano, no juegue con Dios, no deja que el diablo No, mi hermano, no se le pare nunca de frente a Dios, porque dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. Mire, es mejor vivir. A ver, ¿por qué Nabucodonosor tuvo que pasar por esa experiencia tan dolorosa? Si ya Dios lo tenía bendecido, ¿de qué le valió a él vanagloriarse y pasar por todo lo que pasó? Ya ustedes vieron que vivió como si fuera una persona, como un animal. Entonces lo que hace Dios es tratar de evitarnos. ¿Por qué esperar derrumbarnos, terminar arruinados para decir: ahora yo reconozco que sin Dios? A ver, no. Si escuchareis hoy la voz de Dios, no endurezcáis vuestros corazones como en el desierto. Hoy es el día de volver a Dios. Hoy es el día de humillarnos ante Él. Hoy es el día de abrazar su palabra. Hoy es el día de decir: Señor, no quiero vivir en desobediencia a tu palabra. Mira lo que dice el libro de Salmos, capítulo 18, versículo 27. A la gente humilde le concedes la victoria, pero a los orgullosos los haces salir derrotados. Voy a terminar con esto y voy a abarcar un tema que básicamente es un tema muy delicado, porque está afectando a nuestra generación más que nunca en la historia de la humanidad. La soberbia espiritual e intelectual no solamente nos aleja de la bendición de Dios, no solamente nos expulsa de la presencia de Dios, la soberbia espiritual nos hace caer en una mente reprobada por Dios. Y esto es interesante que todos lo tengamos en cuenta. ¿Qué es lo que es una mente reprobada? Quiere decir que ya Dios nos pone a un costado, nos reprueba. ¿Se entiende? Y esta generación está conformada por mucha gente reprobada por Dios. ¿A quiénes Dios reprueba? Dios no reprueba a alguien que no le conoce. Dios reprueba a los que un día le conocieron pero decidieron alejarse de Él. A esos Dios reprueba. Pero cuando Dios los reprueba, comienzan a suceder cosas terribles en la vida de los hombres. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. Y por eso es que le vamos a hallar sentido a lo que contemplan nuestros ojos en nuestra sociedad. Cuando uno echa un vistazo, dice: ¿hasta dónde va a llegar tanta maldad? ¿Hasta dónde la gente va a ofender a Dios? ¿Hasta dónde esta generación, esta era, hasta dónde va a llegar a hacer cosas tan
tan desagradables delante de Dios. Parece ser cuando uno comienza a contemplar lo que está pasando, dice, pero esta gente no tiene límites. O sea, cada vez se hunde más en la depravación, en la degeneración. ¿Hasta dónde va a llegar? Y todo esto es producto de la soberbia. Y mire lo que dice la Biblia para que lo entendamos mejor. Dice el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 18 en adelante. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidos o entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Pues habiendo, subraye eso, a ver, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. ¿Bien? Lo que dijimos, uno pone el razonamiento personal por encima de lo establecido por Dios. Y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Es decir, comenzó una idolatría hacia el hombre y después sus consecuencias. En primera instancia hacia el hombre, después a aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual también Dios los entregó ¿a qué? Noten ustedes, cuando uno dice, pastor, ¿y dónde está la raíz de tanta perversidad que vemos en el mundo hoy? Aquí está. La raíz de la perversión se encuentra en la soberbia, que habiendo conocido a Dios, decidieron no glorificarle como Dios, decidieron no darle gracias, decidieron poner otras cosas por encima de Dios y decidieron dejar de adorar al Creador para comenzar a adorar su creación. Entonces Dios, dice la Biblia, que los entregó a una situación trágica. Dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. No, pero esperen, que acá no termina la cosa. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer. ¿Cuál es el uso natural del hombre? El de la mujer, ¿verdad? Dice, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros. Hoy día a la concupiscencia y a la lascivia se le llama love, pero no es amor. Dios en el Génesis diseñó la pareja que formaría parte de su familia, la cual por naturaleza propia gestaría la reproducción. Cuando yo pongo dos personas del mismo género, esa relación es infértil. ¿Por qué? Porque no es natural. Esto no es homofobia, esto no es atentar contra... Cada quien haga de su cuerpo lo que crea conveniente, pero acá tenemos que ver que nosotros no podemos construir la identidad genética de una persona basada en la autopercepción. La identidad genética de una persona debe construirse en primera instancia por su naturaleza. ¿Se entiende?
La ideología de género de nuestros días odia la naturaleza porque los expone. Cuando se inventó el ADN a mediados del siglo XX, entonces comenzaron la ciencia a confirmar lo que la naturaleza dice. Hay 2 cromosomas, no hay más. Hay 2 tipos de géneros: varón, mujer, masculino, femenino. ¿Se entiende? Entonces, la ideología de género no solamente atenta contra la naturaleza, no solamente atenta contra lo establecido por Dios, atenta contra la ciencia misma, pero también atenta contra la psicología, contra la psiquiatría. Entonces llega un momento en donde yo me voy a imponer y voy a encontrar la explicación a lo que yo quiero hacer y voy a construir una identidad. Voy a construir una identidad basada en la autopercepción. Y por favor, ¿me dan 30 segundos que se lo explico? ¿Sabe qué es lo peligroso de construir una base mundial? Que la gente construya su identidad genética en la autopercepción. No es que un hombre se autodefina como mujer o que una mujer se autodefina como hombre. Si bien eso claramente no está bien porque está rechazando la ciencia, rechazando la Biblia, rechazando la naturaleza. Ahora, ¿quién le pone un límite a la autopercepción? ¿O dónde está el límite? ¿Dónde está el límite de la autopercepción? Porque, a ver, si una persona, por ejemplo, yo me miro al espejo y digo soy un auto, lo que pasa es que nací en un cuerpo incorrecto, y ahora pues yo realmente soy un transespecie. No, pero a ver, por favor, no crea usted que yo le estoy diciendo algo, no, es que eso no tiene límites. Por eso que el lobby se dio cuenta que esto es un canal que no tiene fin y comenzó con L, G, T, V, Q, I, y después dijeron, pará, si seguimos así vamos a terminar, va a aparecer la University Drive, comienza ya en Los Cayos y termina en Jacksonville. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ya terminemos aquí. ¿Y con qué letra terminaron? Plus. ¿Sabes lo que significa plus? Lo que se te ocurra. Lo que se te ocurra. ¿Pero por qué viene eso? Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Entonces, claro, como Dios te reprueba, ahora el hombre queda a la deriva de su propio razonamiento, a la deriva de sus propias pasiones, a la deriva de su propia lascivia, de su propia concupiscencia. Y esto es terrible. Por eso es que hoy día tenemos una sociedad que rechaza a Dios. Tenemos políticos que les incomoda la palabra de Dios. Por eso que en muchos lugares de los Estados Unidos sacaron los 10 mandamientos de los parlamentos de justicia, porque incomodaba. Entonces, por favor, nosotros debemos ser sabios, porque la soberbia nos puede llevar a una mente reprobada. Y cuando Dios nos reprueba, hermanos, por más que nosotros querramos hacer, damas y caballeros, estamos camino hacia un mundo terrible. Y sigue diciendo la Escritura, dice, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron, subraye eso, a ver, y como ellos, ¿qué hicieron? No aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. ¿Para qué? Para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños. Déjeme si no es el cuadro de lo que uno contempla hoy en la sociedad, que no solamente tiene que ver con un extravío sexual, tiene que ver con un montón de cosas que no están relacionadas a la sexualidad, ¿se entiende? Acá vemos, por ejemplo, vemos avaricia, maldad, envidia, homicidios, contienda, engaño y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres,
necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quien, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Damas y caballeros, por eso Jesús comienza diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados los que reconocen que sin Dios no pueden vivir. Bienaventurados los que reconocen que la palabra es la autoridad y que ninguna institución puede estar por encima de la ley de Dios. Y que el hecho de que se estaticen algunas leyes no indica que ahora lo malo pasó a ser bueno. Una ley política aprobada no transforma lo malo en bueno. Lo que Dios determinó, Dios es el que regula la moral de la humanidad. Eso fue lo que dijo Nabucodonosor. Ahora entiendo que tú eres soberano en el cielo y tuyo es el reino de los hombres. O sea, nadie te dice a ti y tú le das el reino a quien se te dé la gana. O sea, Dios está por encima de todos y Dios es el que regula la moral. Dios es el que determina qué está bien y qué está mal. No es el hombre, no es el famoso de moda, no es el TikToker de moda, no es el Instagramer de moda, no es el YouTuber de moda, no es el político de moda. El que determina lo que está bien y lo que está mal, el que determina qué está bien y qué está mal, el que determina el árbol de la ciencia de lo que está bien y de lo que está mal, fue, es y será Dios. Eternamente Dios. Entonces, ahora usted dirá: pero pastor, ¿y entonces qué pasa con esa gente que nace así? Nadie nace así. No se confunda, porque no hay evidencia científica, ni siquiera evidencia histórica. Uno no puede corroborar o afirmar que algo es así cuando no existe la evidencia. Nadie nace de una manera o de otra. Nosotros vamos construyendo no solamente nuestra estima, vamos construyendo nuestra identidad, nuestros valores, a medida que vamos desarrollándonos en la tierra. Nuestros padres nos inculcan valores, la gente que nos rodea desde niños nos inculca valores, la escuela nos inculca valores, la sociedad nos inculca valores. Pero claro, ahora nuestros hijos se la pasan 24 horas metidos adentro de una computadora y quien le inculca los valores es ese TikToker que ni siquiera sabe hablar y que le va llenando la cabeza de ciertos aspectos morales que a la vez ese TikToker, por si no lo sabía, o ese famoso, le vive diciendo a nuestros hijos, le vive diciendo: no le hagas caso a tus padres. No le cuentes nada a tus padres porque ellos parecen ser que son de otro planeta, son viejos, son torpes, ellos no tienen idea de lo que es esta nueva generación. Run. Hay que estar atentos porque lo que este mundo está viviendo es cada vez más trágico. Y como padres no podemos delegarle la construcción de valores a nuestros hijos en un iPad, en un teléfono. Nosotros debemos regular lo que nuestros hijos ven, el tiempo que pasan en la internet. Debemos regular lo que ellos pueden entrar y ver en su teléfono. Hay muchos padres que no se toman ese tiempo. Nuestros hijos están a un clic de ver pornografía. ¿Sabía usted que 7 de cada 10 niños menores de 13 años ya tuvo consumo de pornografía en este país? 7 de cada 10 niños están a un clic. Por eso que es de vital importancia que nosotros tomemos acción inmediatamente. Esto no es broma. Esto no es broma, esto es algo que todos nosotros debemos comenzar a ver. Volvamos a la palabra, por favor, se lo pido. Dejemos de tener una mente religiosa y de pensar que, bueno, pues hago acto de presencia y listo. No, volvamos a tener hambre por escucharle,
a tener sed por obedecerle. Volvamos a amar la palabra. El Salmo dice: mucha paz tienen los que aman tu palabra. Quiero invitarle a que se ponga de pie. A ver si logramos recapitular un poco la soberbia espiritual en primera instancia. ¿Qué es lo que hace? A ver si tiene buena memoria. Nos aleja de ¿qué? Tiene poca memoria, ¿verdad? Nos aleja, nos expulsa de la presencia de Dios. Segundo, la soberbia espiritual nos aleja de la bendición de Dios. Tercero, la soberbia espiritual nos hace caer en una mente reprobada por Dios. Tengo 2 puntos más. Se lo dejo para el jueves que viene. Ahí está, ya se quieren ir ya. Ok. Tampoco los quiero llenar de principios porque entonces después, bueno, me quedé con el quinto y se me olvidó lo primero. Póngase la mano en el corazón y le invito a que pueda orar conmigo. Padre, en esta noche nosotros te damos gracias porque tu palabra es más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y que aún tiene el poder para discernir los pensamientos más profundos. Mi Señor, hoy te pedimos perdón si hemos sobrepuesto nuestros razonamientos por encima de tu verdad eterna. Perdónanos, Señor, si te hemos fallado. Perdónanos si nos hemos independizado. Perdónanos si hemos tomado la rienda de nuestras vidas, si hemos, Señor, hecho cosas que no edifican nuestra vida espiritual. Perdónanos, Señor. Pero hoy día nos volvemos a ti. Hoy día reconocemos que necesitamos de ti. Hoy día, Señor, reconocemos que somos pobres en espíritu. Reconocemos que tenemos hambre y sed de justicia. Reconocemos que sin humildad no podemos ser atendidos por ti. Vamos, levante su mano y dígale: Señor, mi vida es tuya, mi vida te pertenece. Me